lenguaje ¿Qué lenguaje se tiene que tener para que la feligresía, digo feligresía, pues tienen que ser fieles a Dios. Así es. Básicamente por eso, en realidad se encamine, en realidad siga, crea de verdad, tenga no solamente fe sino obediencia para poder salvarse básicamente, ¿no? Porque esto ya es una cuestión totalmente desatada, ¿no? Es un agua de tiempo que nos ha puesto el demonio y nos prueba, supongo, cada cierto tiempo que no nos damos cuenta. Y muchas veces caemos, usted lo ha dicho, tenemos una gran tolerancia para hacer las cosas mal y las cosas equivocadas y un poco apego para hacer las cosas correctas, ¿no? O sea, somos tibios, ¿no? Así es. Ni fríos ni calientes, somos tibios. Entonces, ¿cuál sería el lenguaje que aplicaría Dios en su iglesia para que funcione, para que haya más vocaciones, ¿no? Para poder contrarrestar todas las cosas ideológicas que nos ha puesto el demonio ahí en el camino y que no nos está dejando vivir en paz? Claro, ¿no? Hay dos aspectos fundamentales que has tocado, Lucho, ¿no? Frente a la pregunta, ¿qué podría hacer Dios? ¿No? Sí. Estamos tocando el tema de que Dios nunca ha abandonado a sus criaturas en toda la historia. Dios camina, se mueve con todas sus criaturas en todos los momentos del día, de la semana, ¿no? Del mes, de los años, de las décadas, ¿no? Porque no podemos decir, no, Dios no se ha desentendido, que vive en las esferas más altas de todo lo creado, en las esferas espirituales, y no tiene nada que ver con sus criaturas, solamente lo ve de lejos riéndose de cómo sufren sus criaturas. Pensar así estaríamos pensando como los deístas, ¿no? El deísmo postula eso, ¿no? Que Dios vive alejado y que no le interesa para nada la historia en la que viven sus criaturas. No, sino Dios está involucrado con sus criaturas. Aunque no lo veamos, pero Él camina con sus criaturas. Ahora, y el segundo punto que quiero enfatizar de lo que has tocado, Lucho, es que si bien es cierto que Dios camina con sus criaturas, camina con la humanidad, y supuestamente, a pesar que camina, no se solucionan los problemas urgentes de la humanidad, de sus criaturas. Sigue viviendo todavía con hambre, hay mucha hambruna, hay mucha pobreza, hay mucha miseria, hay mucha infelicidad. Y aunque parezca mentira, Lucho, pero Dios, ¿no? Así como camina con nosotros, Él también sufre con sus criaturas. Pero no puede hacer nada, no puede hacer algo. ¿Por qué? Porque le ha dado a sus criaturas la libertad de ejercer su vida como ellos desean. Si Él entraría, estaría coactando, cortando su libertad. Ese es el tema, ¿no? Ahora, sin embargo, ¿se puede hacer algo? Sí. A pesar de esto que estoy tocando, se puede hacer algo. ¿Cuál es? Que Dios nos ha confiado a todos nosotros con esas potencialidades que tenemos, tanto de razón como de voluntad, como de libertad. Podemos darle un giro a todo lo que está ocurriendo en este momento, en esta época, o lo que ha ocurrido en las décadas anteriores o en los siglos anteriores. ¿Cómo así? Que Dios puede actuar a través de nosotros si es que nosotros tomamos con seriedad, con responsabilidad su palabra, su revelación contenida en la Biblia, en el catecismo. De tal manera que llegamos a la conclusión de que si nosotros tenemos, en nuestras manos está el poder cambiar la historia, esa sería precisamente en lo sintético, en una palabra, sintetizando en una palabra. ¿Cuál es? La santidad de vida, que parte de una conversión de vida. Claro. Una conversión que evidentemente es difícil, pero no imposible. ¿Qué pasaría, Lucho, si todos nosotros tomamos con seriedad nuestra vida católica, nuestra vida de fe, y empezamos con la tarea de la conversión para más adelante llegar a la santidad? El mundo empezaría a cambiar, ¿no? Empezaría hasta lograr, digamos, una sociedad, por decirlo así, perfecta. ¿Por qué perfecta? Porque habría más las virtudes, habrían más los valores, la bondad, la honestidad, la capacidad de ayudar al otro, el desinterés, ¿no? de uno mismo para buscar el interés del otro, ¿no? Sería el comienzo del fin del egoísmo. Todo aquello, por ejemplo, que desembocaría en la paz.
justamente no hay paz, sino hay más maldad, hay más violencia y no hay tranquilidad, porque está ausente en nosotros los católicos el tema de la conversión y la santidad de vida. Claro. ¿Qué pasaría si todos fuéramos santos y porque nos hemos convertido? Dios estaría reinando a través de nosotros porque somos sus criaturas y habrían incluso la historia de la iglesia cambiaría. ¿Cómo? Como hay santos, la mayoría desearía también alcanzar la santidad incluso a través de una vida de conversión, de una vida de consagración. En este caso, siendo o bien religioso, o sacerdote, o religiosa, o monje, o monja. Así sería esa sociedad. Entonces, la clave está en que acogiendo el contenido bíblico, el contenido doctrinal en el catecismo, nos vemos llamados a la conversión y trabajando en nuestra conversión de vida, llegando a la santidad, que es la perfección de la existencia en este mundo. El mundo cambiaría, la iglesia sería otra, tendría otra historia. Entonces, la crisis de hoy es por esto. No es tanto, Lucho, como muchos teólogos de la liberación o del progresismo han buscado. ¿Cómo es? Hay que solucionar las crisis actuales, tanto de la iglesia como de la sociedad, atendiendo lo material. Es decir, si hay pobres, hay hambrientos y son infelices, hay que atenderlos materialmente. Lo que pasa, Lucho, es que se les puede atender, por supuesto que sí, pero hay que darnos cuenta que ese pan, ese alimento, ese bien material que le hemos dado no dura. Al día siguiente vuelve a tener necesidad. En cambio, si la solución de ese problema fuera desde otro aspecto, como es, por ejemplo, la vía espiritual, el cambio de vida, la santidad, sería de manera diferente. ¿Cómo así? Si hay pobres, hay míseros, hay infelices, se les enseña, se les educa diciendo cuál es la causa de la miseria. Y descubrimos que la causa de la miseria es el egoísmo. ¿De quiénes? De algunos que acaparan para sí mismos y no les dan a ellos. Entonces, si cambia, por ejemplo, el explotador su vida, ya deja de ser egoísta y entonces empieza a compartir con el otro, ya no los explota. Entonces ya estaríamos trabajando así poco a poco con el tema de la pobreza, de la hambruna, de la miseria. Ese es un ejemplo nada más. Entonces la clave está en el cambio de vida de todos, empezando de los que quizás tenemos un poquito más para compartir con el otro. Y el otro también se sienta bien, acepte lo que se le está compartiendo para vivir en el mandat, en los valores de la igualdad que siempre se ha buscado utópicamente. Bueno, utópicamente, porque es así. La igualdad de Dios es una cosa muy diferente a la igualdad que nosotros pretendemos entre humanos. ¿No? Exactamente, por eso es utópicamente. Utópicamente porque es ideológico también. Claro. O sea, no hay cabida de que eso se haga realidad. Claro, ¿no? No hay forma. Claro, es así. Y siempre, o sea, las desigualdades siempre van a existir. ¿Por qué? Por ejemplo, yo tengo una carrera profesional. El hecho que te quede una carrera no significa que lo tengas solucionado todo. ¿Por qué? Yo trabajo en una oficina, en una ciudad, pero para mi mesa voy a necesitar, para mi alimento, papas, cereales. ¿Quién me lo va a hacer eso? ¿Quién me lo va a traer a la mesa? Tiene que ser un agricultor, ¿no? Es así, o sea, todos vamos a vivir en desigualdades. Es así, esa es una convicción que le hemos descubriendo. Por lo tanto, la igualdad marxista, la igualdad materialista, esa es una vía que nos han vendido, ¿no? Lo que pasa es que el marxismo fue literatura elevada a ideología. En realidad simplemente fue literatura. Así es. Es más, se contradice todo el tiempo porque de entrada la plusvalía también genera desigualdad. O sea, es cierto. Y que la teología también se le tomó como base a esta filosofía y por eso hasta ahora no ha acertado, más bien al contrario ha traído mayores problemas en el ámbito eclesial, en el ámbito teológico. Ese es el tema. Sí, pero yo creo que la teología de la liberación, más que una búsqueda de cómo ayudar a alguien, es una búsqueda de poder y de dominación dentro de la iglesia. Me parece que por ahí partieron las bases de, no va más allá de eso, ¿no? Lamentablemente utilizaron el buen corazón de varios sacerdotes que sí se entregaron a la causa en cuerpo y alma, hicieron cosas buenas, pero estaban confundidos y equivocados. Así es. En muchos sentidos y en muchos momentos, ¿no? Sí. Y esto pues lamentablemente desvía también a la misma iglesia. Exactamente, ¿no? Y ahora, ¿no? Esto fue una fase que has comentado, Lucho, y como la teología de la liberación es reciclable, va cambiando y se va reciclando, y ahora se han metido ya con las nuevas ideologías, ¿no? Cualquier cosa que sea de izquierda es reciclable, ¿no? Por ejemplo, con el tema de la defensa de la tierra, tomarlo
como si fuera una divinidad, ¿no? Estar de acuerdo con esa ideología, o también con la LGTB, con estos movimientos, ¿no? Entonces, la teoría de la liberación se va adecuando así. Sí, pero sí. La premisa de la que parten definitivamente es equivocada. Exacto. Y la que sufre es la misma iglesia, porque los fieles, ¿no? Al ser enseñados por los sacerdotes, cuando tenemos diversas tendencias y no somos fieles, ¿no? Al principio correcto bíblico, al principio correcto doctrinal, Exacto. que se va adecuando que va respondiendo a las nuevas tendencias, entonces confundimos a los fieles, ¿no? Resulta que, ¿no? Si soy de una teología de izquierda, entonces les hablo sobre eso en la misa, en la catequesis, y entonces estamos provocando una iglesia muy terrenal, ¿no? Muy hecha a la altura de los seres humanos, donde Dios prácticamente se le ha despojado de su iglesia. Sí, pues. Y la teología de la liberación cree, ¿no? que el hombre, ¿no? El ser humano, con esa autoridad que tiene fe en Dios, ya tiene autoridad de hacer con la iglesia lo que quiere. Es que ahí está el tema, ¿no? Básicamente las bases de la ideología de izquierda es el desconocimiento de Dios. En el fondo. En el fondo es claro, eso. Claro. Y ¿no? así es que de todas maneras se va a aprovechar, hay una infiltración Así es, de ¿no? por medio, ¿no? Sí, sí. Ese es el tema.